Lo van llevando. Bien, profe. Bien. Bueno, yo Hola, bueno, buenas. ya colgué mi teléfono. Espero dejar de trabajar para donde trabajo porque es permanente. Bueno, hola Guillermo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Me pasé 5 minutos porque recién llego a las corridas. Está bien. Yo estoy tan cansado como si fuera 30 de noviembre, que ya digo, en diciembre cuelgo y empiezo a pensar en el día de mi Vacaciones. casamiento, que fue el 18, y en Navidad, que fue el 24. No, yo festejo así, yo el 18 y el 24. Sí. Bueno, cuéntenme cómo le fue en el parcial, qué piensan del parcial. Vos no, Guillermo, vos, los demás. Preguntas, lo que haga falta, Bien. ¿no? Por ahí hubiera estado bueno, profe, para la próxima, es tener menos ejercicios teóricos y más prácticos para que haya una mayor distribución del puntaje del práctico, porque directamente el práctico no, era como jugársela solo en un ejercicio, que ponerle que marcabas, lo sabías, pero justo marcabas mal esa y chau, fueron 4 puntos. Bien. Tomamos, tomamos. Y encima teníamos, para hacer ejercicios prácticos, teníamos, no salió ninguno de localización, de tecnología, de equipamiento, digo, no salió ninguno de todo ese estilo. Y seguramente se debe haber visto en las notas de que deben haber sido todos 10, 10, 9, 9, y de ahí salta directo a 5, 6, no sé cuánto debe haber de... No, Claro, como Pablo, que, nosotros hemos visto variadito el tema de las notas. Hay de todo y fue muy buen examen para la gran mayoría. claro, como que había un punto, no había punto medio. O te iba muy bien, o te iba mal. ¿Y a No, usted cómo bueno, le fue, Sheila? estaba el teórico que no era tan simple. Veo que respondieron todos muy bien el teórico. Les rindió mucho el fin de semana. Sheila, ¿cómo le fue a usted? No, bien, bien, pero también tenía por ahí mis dudas y dije, uy, ¿le habré puesto bien el práctico o no? De 5,50 para arriba, digo, del 50 para arriba redondeamos a la nota inmediata superior, pero bueno, lo aclaro para que no lo pregunte. Un poco como le comentábamos al otro curso, nos sorprendió el grado vamos a decir, de profundidad que llegaron a tener en el tema teórico, porque, bueno, las clases anteriores no hubo ninguna consulta y nos sorprendió eso, verdaderamente nos sorprendió. Entonces estamos muy contentos que hayan podido, como le dijimos, avanzar fuertemente el fin de semana. Y lo de los componentes prácticos, sí, lo tomamos para el segundo examen, va a haber más componentes prácticos. Sí, y porque el segundo examen tiene la unidad 9 y 10 que, bueno, tiene la 7 y la 8 que tiene su parte práctica, pero también tiene la 9 y la 10 que es, yo creo que es puramente práctica, con indicadores que hay que poder evaluarlos y poder deducir de esos indicadores cuáles son las consecuencias y la mirada sobre esos indicadores. La 9 son indicadores de la evaluación de la rentabilidad comercial y la 10 es la mirada del país hacia el mismo proyecto. Claro. Que hoy vamos a Ahí, hablar de los proyectos. sí. Un poco lo que se viene es entender los resultados, qué criterio voy a aplicar sobre eso, no en sí el resultado. Bueno, yo sigo escribiendo acá, pero Profe, ¿el segundo parcial es la 7 y la 8 o es hasta la 10? ¿Hasta la es 10? 7, Hasta la 8, 10. 9 y 10. Sí. Sí. Bien, gracias. Ya tenemos fecha, ¿no?
Sí, no recuerdo bien la fecha que habíamos pactado al principio. ¿El 29 no era? Sí, 29, profe. última semana de junio. Sí. En su caso, el martes 29. ¿Y el jueves por qué no? ¿Qué hay el jueves? Y porque viste que hacemos primero ahora el 4 de 2 en vez del 4 de 1. Ah, cierto, cambian. Ahora hay un grupo que va Claro. primero. Claro, pues normalmente hacemos, el primer examen va el 4 de 1, después va primero el 4 de 2. Vamos alternando quién empieza. Sí, sí. ¿Y grado de dificultad? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estaban? Yo hubiera... A mí me pareció que por ahí el teórico eran medias capciosas, así por decirlo, las preguntas. Como que muy poco tiempo para razonar la pregunta y elegir la correcta. En particular me pasó eso. Por ahí había algunas preguntas del teórico que la respuesta era claro, como muy estrecha, relacionada a las filminas o al libro, que puede resultar en ser capciosa. Por ejemplo, una que me acuerdo ahora, creo que era cuál era la definición de estudio de mercado, y la respuesta era tal cual es. Sí, o sea, lo que yo recuerdo tal cual lo había notado de las clases. Tal cual la filmina. Tal cual la filmina, pero las otras opciones como no eran tampoco tan inválidas, digamos. O sea, no, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva no sé, de otra materia o de otro punto de vista, podían ser válidas tranquilamente. Sí, Sí, pero no pierdan de vista Claro. el punto de esta materia, que es evaluar un proyecto desde una mirada y no generar un proyecto. Yo no armo un proyecto, lo evalúo. En esos términos hay que, si bien para evaluarlo tengo que buscar elementos de un proyecto, los que busco son con el objetivo de la evaluación, no con el objetivo de la inversión. Eso es un punto. Sí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora son preparativos para la evaluación. Tomando ahí lo que dice Pablo, había de las dos, ¿no? Como un banco de preguntas puede haber salido diferentes opciones a diferentes alumnos, alumnas. ¿Qué pasa? Había algunas que eran muy, vamos a decir, textuales, y otras que había que deducirlas. Algunas deducciones eran muy simples, y aquellas que eran textuales podía existir alternativas que eran muy similares, pero podía diferir, como vos decís, Pablo, en algunas cosas pequeñas. Eso busca para también diferenciar quién tendrá una mejor nota que otros, ¿no? Para mí fue fácil. No, claro. Las Parece preguntas, que tenemos que levantar un poco más la vara en el segundo parcial. Claro, lo que estamos tratando de decir es que las preguntas no todas son polarizadas, es blanco o negro, porque si es todo blanco y negro, es muy simple responder también. Y profe, pero también tengamos en cuenta que en la modalidad de este parcial uno no le permite justificar el criterio que tomó o ver si, porque quizás el alumno sabe, pero por un criterio que tomó, digamos, eligió una opción. Esta modalidad no te permite ver eso, por eso es difícil también dejar grises en las opciones. Sí, sí, tomo ese tema. Así como no necesita justificar, también está aquel que puso en la punto y pegó en la bala, ¿no? Claro. Por ahí Bueno, habría que ver a cuántos perjudica, digamos, y a cuántos podría estar beneficiando que pegan justo. Sí. Y vemos las notas nosotros. La gran mayoría promocionó. O sea, están no promocionó, está en etapa arriba del 8. Entendemos que en este curso ha sido un buen resultado, y en general, ¿o no, Ricardo? Porque Sí, en general, el 4 de 3 también tuvo buen rendimiento. Sí, sí. El 4 de 1 también no está polarizado, está más disperso, pero están buenas notas. Volvemos a creer en ustedes. todos los cursos han tenido más del 70% por arriba del 8, o sea que estamos hablando de... Está bien, usted me dice, no, pero el práctico hace la diferencia. Sí, bueno, es cierto, pero había también un componente importante del 60% de teórico.
Una cosa que noté, profe, por ahí no es tanto el parcial, no sé si ustedes después repiten Filmin en otros años, pero en la parte que era cálculo de costos totales, yo, bueno, revisando la clase me di cuenta de que estaba mal calculado el factor de actualización. No sé si después lo quieren. ¿Por qué mal calculó el factor de actualización? ¿En dónde? Porque creo que era uno de los ejercicios que estaban haciendo, que estaba dentro de la Filmina, y calculaba, por ejemplo, el factor de actualización del primer año, el exponente era 0, en realidad debería haber sido 1, ya que la inflación cae, o sea, no... No, Pablo, pará, tranquilo. No, el primer año donde se hace la inversión no se actualiza. No, pero no era el primer año que se hacía la inversión, eran los costos operativos. Ya en el mismo cálculo, creo que los números no daban, y usted, profe, dijo que era por un error de redondeo, creo, y no era por eso. Hacenos un favor, Pablo, tener nuestro mail, mandanos, porfa, qué Filmina y la revisamos. ¿En dónde es? No, en la Filmina, Ricardo, en la Filmina cuando estudiaron. Que hay algún error ahí por lo que dice Pablo, de alguna Filmina que va a dar un número. Pásamelo, Pablo, cuando vos puedas o ahora, porque el concepto es así, que es un error que nosotros notamos mucho en la evaluación de un proyecto. La diferencia entre BAN y BNA. Es muy conceptual, pero son dos cosas muy, muy distintas una de otra. Claro. La inversión inicial no se le aplica a ninguna tasa, o sea, es con un exponente 0, eso lo entiendo porque vos no le aplicas ninguna inflación, nada, pero sí en lo que es el cálculo de costos totales, en la parte de costos operativos, nosotros sumamos los costos operativos con el factor de actualización, pero ahí los costos operativos, vos no tenés costos operativos apenas compras la máquina. Sino ya después de un año, imagino que los calculas. Por eso los costos operativos sí no deberían estar un exponente de 0, sino de 1. Igual después se los mando. Sí, mandanos, lo revisamos. A ver, está bueno ida y de vuelta, porque si estuvieron estudiando y nos dan esos detalles, puede ser que algunas Filminas tengan errores. No decimos que no, o sea, puede existir. Sí, y lo otro que también se suele cometer errores es en la medición de años y periodos. Los periodos se contabilizan como 0, 1, 2, 3, mientras que los años 1, 2, 3, 4 se cuentan diferentes. Eso también puede ser una diferencia en la medida de lo que dice Pablo ahí con la actualización del costo. ¿Sí? El costo, el primer año se actualiza como 1. Eso es el concepto. No sé dónde estás viendo vos la Filmina esa, pero después pásamela. Sí, bueno, por el mail. Son dos cosas distintas, costo operativo. Entonces, el primer año se actualiza 1, porque se considera el costo al 31 de diciembre y la inversión de la máquina al 1 de enero de ese año. O sea, la inversión de la máquina no la actualizo, el costo sí, un periodo. Ese es el concepto, no sé dónde está el error, Pablo, pero puede estar por ahí, por lo que estoy entendiendo. Claro, porque vos no puedes tener costo operativo apenas compras la máquina, porque está nueva. No, se tiene al año, por eso se actualiza con periodo 1, con número 1. Claro, y ahí le habían puesto 0 ese. Puede ser. Puede ser. Hay algo que también les quiero comentar, muy poco, por ejemplo, en el examen el otro día, utilizó el Zoom que damos para hacer preguntas. ¿Se entiende? Es un momento en donde si tiene alguna duda alguien puede utilizar ese canal de conexión. Casi no lo usaron en este curso. Yo lo que estoy tratando de decir es que aprovechen todas las instancias por ahí. Recuerden que el examen sí tiene poco tiempo, pero hay un canal si hay una duda para responder alguna pregunta. ¿Sí? Profe, yo pensé en eso. Por ejemplo, a mí me pasó que una de las preguntas de los choices me generó mucha duda y pensé en conectarme a preguntar, pero la verdad es que el tiempo es tan corto, es tan escueto, de que por ahí prefiero elegir una opción de que yo crea más conveniente y seguir y poder ver todo y hacer el práctico con tiempo en vez de conectarme al Zoom. Sí.
Miren, el tiempo, a ver, les voy a ser sincero, mucha gente lo hizo muchísimo menos tiempo. También eso es muy particular de cada uno, de cómo estudió y cómo también se prepara y qué seguridad tiene o hace esa acción como decís vos. Prefiero que me sobre tiempo en otras opciones. Pero y no tenemos exámenes de 14, 16, 18, 21 minutos. Muchísimos por el rango por debajo de los 20 minutos. Claro, a ver, lo que estoy tratando de decir es, está bien, a lo mejor es la primera instancia que ustedes tienen de este tipo o no es igual en otros cursos, pero las alternativas hay que tratar de usar todo lo que se pueda. ¿Qué les quiero decir? Eran 40 minutos el examen y solamente unas 5 personas llegaron a los 39 minutos. Esto quiere decir que todos tuvieron más tiempo. Pero bueno, son alternativas. Pienso porque, más allá de que hubo muy buenas notas, aquellas personas tuvieron algunas dudas, sobre todo en los ejercicios prácticos o en este tipo de opciones, está la vía libre o el canal. Sí, el canal más que nada lo ponemos de Zoom por si no se pueden conectar, si falló la UV, si tenemos que volver a alguna cuestión, en cada pueblo puede pasar, en el barrio donde vive se cortó internet, no sé, y me conecto y digo lo que me está pasando en el momento y vemos la solución. A veces, y nos ha ocurrido esto de, se me cortó internet, ¿qué hago, profe? Me volvió, no sé si vuelve, no sé si no vuelve, bueno, listo. Postergamos el examen, lo corregimos hasta donde está. Tenemos alternativas como para ir avanzando en soluciones a los problemas que se van presentando. No es para mirarlos cómo hacen el examen. Sabemos que pueden tener alguna consulta en el libro o en el otro, y eso a veces Laura nos pone a nosotros a acotarle el tiempo para que esas consultas sean las mínimas posibles y nosotros tengamos más realidad del examen y menos posibilidad de que ustedes estén con demasiadas consultas más que lo que estudiaron. Bueno, me parece interesante todo esto. Profe, lo que a mí me pasó en el parcial, no sé si darán en varios, es que yo me apuraba a veces con el teórico por el miedo que no sabía cómo iba a ser, no sé si miedo, sino por el tiempo que me podría llevar el práctico. Me pasó en otra materia que me intercalaban el teórico y el práctico y bueno, no llegué a ser no me alcanzaba el tiempo. Entonces a mí como que yo me apuraba más con el teórico para estar más tranquilo con el práctico. No sé si le habrá pasado a mis compañeros también lo mismo. No sé si no. Bien, sí. ¿Y dónde te tocó el práctico? ¿En qué pregunta? Creo que a la mitad más o menos, no me acuerdo bien. ¿Y te diste cuenta rápido práctico o no? ¿Cómo? ¿Te diste cuenta rápido que era algo práctico eso? Sí, porque ahí decía 40 puntos. Ah, claro. Además, sí. Bien. No sé si un detalle menor, pero bueno, ahí me... No, es importante porque hay compañeros que no se dieron cuenta que era el práctico en algunos casos, porque podía llegar a ser que sea más de criterio y no tanto de numeración, de valores. No, yo por lo menos cuando miro el parcial miro todo hasta el puntaje, cuando ahí veo también, como que me doy cuenta. Bueno, ¿alguna otra cuestión por ahí dando vuelta? Que veo todas fotos y me preocupa esto. Porque esto de la virtualidad nos va a llevar más tiempo a volver a la presencialidad, entonces como que nos tendríamos que ver más la cara. Yo qué sé yo, estoy con el mismo pelo de siempre, hay gente que no está con el mismo pelo de siempre, pero... Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Vicente, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo están? Hola, Vicente. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy observador, Ricardo. Sí. Y hay 70 nomás alumnos. 98, no, 103 hubo parciales de este curso. Sí, en el parcial, buenos resultados. Estaba escuchando
los comentarios, las devoluciones, las consultas. Hemos tomado nota de varias recomendaciones, observaciones que hicieron ustedes y el curso 4D1. Así bueno, como seguramente ya les comentó Guillermo y Ricardo, este es un proceso de aprendizaje para todos y siempre estamos dispuestos a escuchar las opiniones, críticas y recomendaciones de ustedes para mejorarlo y contemplarlo en las instancias que siguen. Pero por lo visto tenemos menos errores que el año pasado. Sí. Eso ya es bueno. Algo aprendimos. Lo que sí, yo le decía a los chicos que la vara está muy baja. Me parece que vamos a tener que subir un poco la vara. No, profe, está bien. ¿Por qué estaría bien? Hay que exigirse siempre. Tenemos los libros, tenemos los apuntes, las filminas vienen caminando, hemos mejorado en muchas cosas, me parece que hay que subir la vara para sacar mejores ingenieros. Profe, yo creo que mejores ingenieros, a ver, yo creo que la educación está evolucionando y en muchos lados, muchas universidades prestigiosas inclusive, se está dejando un poco de lado el tema de la evaluación tan teórica, tan estrictamente teórica, y se está empezando a utilizar más como proceso de evaluación o medio de evaluación los trabajos prácticos, porque creo que es donde realmente uno aprende, puede investigar por sí mismo, aparte de las herramientas que le da la cátedra, y después para la vida laboral es lo que más sirve, porque yo puedo ser un bocho en lo teórico, pero le aseguro que cuando me sienten en un escritorio en una empresa y me digan, hacía una evaluación de proyectos, por más de que yo tenga todos los libros leídos, no voy a saber para dónde arrancar. En cambio, las herramientas que te da un trabajo práctico bien armado y bien resuelto por parte del alumno es mucho más útil al momento de tener que hacer una evaluación de proyecto o desenvolverse dentro de una empresa. No lo hubieses, digo, si te lo tenía previsto para que vos lo dijeras, no te salió tan bien. Es el puntapié para seguir trabajando todo junio, todo julio, agosto, septiembre y octubre con ustedes. En esos meses, hasta los primeros días de octubre, ustedes van a hacer toda una evaluación de un proyecto. Claro. Que los vamos a ir guiando nosotros. Con la modalidad de clases de consulta en los horarios de clase y desarrollos prácticos teóricos a medida que vayamos avanzando. No lo dijiste mejor, Juan. El proyecto que tenemos que evaluar arranca con esa mirada. Y lo venimos haciendo hace muchos años. Y cada vez con miradas más actualizadas y más de trabajo con herramientas más modernas. Si ustedes se fijan, no menosprecien y sáquenle el mayor provecho a lo que le dejamos del Crystal en la primera parte del año y que lo vamos a seguir usando en la segunda parte del año, porque es una herramienta que utilizamos para evaluar proyectos muchísimo y es muy cómoda, muy sencilla y se la dejamos como un pequeño cursito intermedio de todo lo que están haciendo. No la menosprecien esa herramienta. Les hago una consulta. ¿Cómo han tenido contacto, han investigado, consultado a alumnos, compañeros de ustedes de años anteriores en cuanto al alcance que tiene el proyecto que tienen que desarrollar en la materia? Más allá de lo que hemos hablado o se haya comentado en clase, ¿alguien ha indagado al respecto? ¿Qué información tienen? En mi caso, yo me he contactado con algunos, pero está duro, no se está pasando nada. O sea, cada uno está en la suya, el que pasó cuarto, los que están en quinto trabajan mucho y bueno, no, en mi caso no me han contado mucho, pero bueno, ya le vamos a insistir de nuevo. Bien, ¿algún otro caso? Me dijeron, profe, que hay que laburar mucho con el Excel, profe, pero sentado full con el Excel. Bien. ¿Otro comentario? No, sí, también un poco de
han contado así muy general, pero como dice Andrés, también todavía nada concreto. Bien. ¿Dejaste el auto mal estacionado, Vicente? No era. Pensé en un momento que podía ser, pero no es hacia mí el conocido ese. Bueno, seguramente pueden haber escuchado algunos comentarios que giran seguramente por lo que comentó Andrés, Maximiliano y no sé si alcancé a ver Rocío, me parece que opinó. Es cierto, es un trabajo práctico, mejor dicho, el trabajo práctico que vamos a desarrollar o van a desarrollar ustedes con la ayuda nuestra es el mismo que se desarrolló siempre en esta cátedra, más allá de utilizarse distintas herramientas, alguna evolución y demás, pero conceptualmente el trabajo práctico, que va a ser la formulación, evaluación de los proyectos, va a ser lo mismo, solamente que este año ustedes van a tener una particularidad con respecto a los otros años que consiste en que antes se avanzaba o se intentaba avanzar con el teórico y casi paralelo con el práctico. Pero ¿qué sucedía? Siempre recibíamos bastantes consultas, recomendaciones en relación a que al no conocer toda la temática de la cátedra, de la materia, les costaba por allí estar en las primeras unidades y visualizar su efecto en las últimas unidades. Y estas unidades, si bien están armadas, conformadas por tema, porque es más fácil académicamente y es más fácil para que ustedes lo entiendan, no deja de ser todo un gran rompecabezas, que cada pieza es indispensable para que el rompecabezas al final esté completo. Entonces, cada unidad son distintos rompecabezas que se van desarrollando y al final van a permitir encontrar un flujo de fondo y una serie, digamos, de datos que permitan analizar con determinados indicadores la viabilidad o no del proyecto. Este año lo que se está haciendo es un trabajo faraónico de Ricardo y de Guillermo de desarrollar todas las unidades temáticas desde el punto de vista teórico rápido para que ustedes tengan todo ese material y cuando nos adentremos en el trabajo práctico, que ya lo tenemos que hacer y vamos a seguir hablando de esto en la clase de hoy, ustedes cada unidad ya puedan dimensionar cómo va a impactar en esas últimas unidades que son las unidades tal vez donde ponemos bajo análisis el proyecto. Les va a permitir, o sea, ustedes van a tener un nivel de formación anticipado en cuanto al teórico que apostamos a que va a ser más productivo para el desarrollo del trabajo práctico. Dicho esto, siempre tengan en cuenta que es un proyecto integrador, es un proyecto donde van a bajar a tierra a un caso real, a un caso concreto, muchas herramientas que vieron tanto en esta materia como en otras materias. Este trabajo práctico es un trabajo práctico que le va a permitir a ustedes desarrollar una experiencia profesional muy valiosa. Y les recomendamos que lo tomen como tal y que lo aprovechen, como bien decía Andrés recién, Juan José, que hacía referencia a por allí una ponderación relativa de importancia entre el teórico y el práctico. En esta materia, la parte práctica va a ser una gran oportunidad para ustedes,
una oportunidad para utilizarlo como una sala de ensayo, como una práctica profesional o como quieran llamarlo, pero con un caso real donde van a tener que interactuar y tomar decisiones de cómo encarar el proyecto, qué alcance darle, qué cantidad de recursos asignarle, y poner en la balanza que esa decisión va a implicar en otras unidades de la materia, va a tener su implicancia. A ver, decidimos comprar un determinado equipo, me impacta en las erogaciones de inversión, me va a impactar en las erogaciones futuras de costo, en la cantidad de personal que necesite. Estoy en organización, armando una estructura orgánica para el funcionamiento del proyecto, y a veces tal vez nos gustaba dibujar demasiados ravioles. Ahora cada vez que dibujemos un raviol tenemos que tener en cuenta cuánto incide ese personal en el flujo de fondo. Entonces, ya no es una simple decisión de cómo armar la estructura. Debemos buscar una estructura funcional y adecuada, pero no únicamente nos vamos a enfocar en el modelo y la forma de esa estructura, sino vamos a ir un paso más, que es siempre tener presente cómo me impacta en el flujo de fondo. Cada decisión que ustedes tomen en todas las unidades temáticas siempre van a impactar en un flujo de fondo. Y esas son las decisiones relevantes y las que tenemos que estar atentos en todo momento para monitorearlas y poder medir cómo impacta. Si seleccionamos determinado proveedor, si utilizamos determinada materia prima, qué condiciones financieras me ofrece el proveedor de esa materia prima, necesito algún tipo de trabajo, retrabajo, qué niveles de scrap tiene, la localización, una tarea estratégica, más allá de que hayamos analizado los distintos factores de la localización, que ya vieron 3 métodos, más allá de que hayamos realizado una ponderación, determinemos el terreno, más allá de la herramienta, cuando tomamos la decisión del emplazamiento, tiene un alcance de una definición de largo plazo. No es un equipo que puedo a los 2 años, 3 años reemplazarlo, buscar otro, cambiarlo, adaptarlo. El emplazamiento es una decisión de largo plazo que nos va a acompañar ese punto durante todo el proyecto. O sea, va más allá de una simple herramienta de cómo selecciono entre 3, 4 alternativas. Hay que entender lo que implica cada decisión que tomen en cada unidad temática. Pero cómo impacta no únicamente en ese tema, cómo impacta en forma integral en el proyecto. Una decisión errónea del emplazamiento nos va a afectar nuestra eficiencia, nuestros costos, nuestra productividad durante todo el proyecto. O si a mitad de camino tenemos que cambiar la localización, el nivel de erogación que va a implicar esa nueva localización es altísimo y es probable que haga inviable el proyecto. Y así podemos seguir barriendo todas las unidades temáticas, pero simplemente lo que quiero dejarle el concepto es de que más allá de aplicar una herramienta para resolver o encontrar una respuesta a algo puntual que estemos buscando, ese resultado tiene implicancias en las inversiones, en el financiamiento, en los costos, en las estrategias. Y esas implicancias van a impactar económica y financieramente en el proyecto. Y eso tiene que estar reflejado en las próximas unidades que vamos a ver antes del final de este semestre, pero sobre todo van a estar impactando en el trabajo práctico. Entonces,
Siempre estén atentos a eso, chicos. No los distraigo más con esta recomendación, pero quiero pedirles que siempre tengan presente y cada cosa que decidan, pregúntense, ¿cuánto me impacta? ¿En qué me impacta? ¿Cómo llevo esta decisión a una valoración económica financiera? Bueno, acá estamos. Quiero mostrarle y empezar a trabajar con dos cuestiones. Todo a razón de lo que dijo un compañero suyo, Vicente. La idea nuestra, y sé que ustedes la van a compartir porque además la van a llevar a cabo este año, este mes y el que viene, es trabajar con dos puntos de vista, dos focos. Tenemos que apuntarle a dos focos en junio y en julio. Y de hecho, viste que nosotros como los ingenieros que arman y diagraman cosas y piensan, digo, este año hasta la planificación de los tiempos nos está yendo bien. Entonces, me parece que apuntamos bastante bien, aparte ustedes son un grupo que está respondiendo muy bien, no como los demás cursos, me parece que es un curso que va caminando. No, todos los demás cursos están respondiendo muy bien también y pese a las banderas de contexto que no nos favorecen nada. Bueno, dos puntos para atacar junio y julio. Uno son la unidad 9 y 10, que ya la tenemos que desarrollar nosotros y ustedes aprenderla desde el punto de vista teórico-práctico y desde el punto de vista del criterio de la evaluación del proyecto, porque la 9 y la 10 hablan solamente de la rentabilidad, del análisis de rentabilidad comercial y nacional. ¿Ves? La primera parte del proyecto es todo lo que vimos, la segunda es justo lo que nos falta, la evaluación del proyecto en términos de rentabilidad nacional y de rentabilidad social, comercial y social. Unidad 9 y 10, por decirlo en términos de unidades. Lo que hemos visto es la preparación del proyecto, y se basaba esta preparación del proyecto en distintos conceptos que Vicente bien los explicaba en términos globales de poder integrar un criterio con otro criterio y de no dejar nada librado al azar. Hemos visto en términos de unidades, pero por desarrollarlo como temas, herramientas de trabajo, y en cada punto hemos puesto el énfasis en esto. Es una herramienta que por sí solo resuelve trabajos profesionales que hacen en la incumbencia profesional de cada uno de sus títulos. En lo que es el concepto de estrategia de comercialización, está en la unidad 2, por decirlo que está en la unidad 2, pero un componente del estudio de viabilidad para la preparación del proyecto es la estrategia de comercialización. Otro componente que también está en la unidad 2 es el programa de ventas, el programa de producción, materia prima, insumos y servicios lo vimos en la unidad 3, localización de planta como componente del estudio de viabilidad lo vimos en la unidad 4. Con todos estos primeros requisitos de información, pasamos a la primera gran parte de frenado, un hito en el proyecto, que es una vez que localicé la empresa, lograr plantar la ingeniería del proyecto con el equipamiento y el layout de planta y el armado de la empresa desde la parte física con los componentes de obra civil y de inversión en obra civil y de activos tangibles. Luego pasó a la organización de la empresa, esos ravioles que decía mi amigo, en términos de organización de cantidad de mano de obra, organización desde la mirada de qué tipo de empresa es, qué lugar tiene la empresa en la cadena de responsabilidad social. El armado de la mano de obra nuevamente nos lleva a la unidad 7, pero es determinar qué mano de obra activa, productiva o administrativa tengo.
para luego pasar a una herramienta importante en el plan de implementación con el PERT o un Gantt que nos sirva para resolver esto que estamos mirando. Y una vez que tenemos la preparación del proyecto, hasta acá vimos, hasta acá tenemos todas las herramientas para trabajar. Ahora vamos a meter todo eso en una bolsa y vamos a ir parte por parte. Esto es una herramienta muy importante, este diagrama, pegado en la heladera, pegado en la carpeta donde ustedes estudian, así donde pasa todos los días y ven. Y también es importante un segundo diagrama que va comparado en este Excel, que de hecho ya lo puse en el grupo de Telegram, pero va a estar subido a donde corresponda. Le quiero pegar una chequeadita y poner la última versión que acuerde con el grupo de la mañana, y vieron que nosotros trabajamos bastante en equipo, no dejamos nada al azar, pero bueno, hoy ya tienen un borrador para ustedes mirarlo, véanlo en carácter de borrador, le subí un Excel y un Word de guías, y mañana cuando tengamos ya una definitiva lo ponemos directamente en la parte de donde le subimos todos los apuntes definitivos ya. Esos son los definitivos. Puede haber alguna variación sobre esto, por eso le llamamos borrador. Bueno, un diagrama muy importante y que ustedes también deberían aplicarlo es el diagrama de información. Digo, ¿aplicarlo en dónde? En sus conceptos. A golpe de vista, y por eso lo puse reducido, el diagrama de información me da la corriente de información para la preparación de los estudios de viabilidad. ¿Qué tema encaja en cada tema y por qué? Vamos a agrandarlo un poquito para que veamos que tenemos una línea de consulta, en esta primera parte, otra línea de consulta en los costos de explotación, es decir, la primera línea habla de costos de comercialización, la segunda de costos de explotación, la tercera de costos de inversión y la cuarta columna de análisis financieros. Entonces, y las líneas rojas que van a ir apareciendo en cada una de las columnas son las líneas que nos dan la posibilidad de la interconexión de comunicación. Así, el ingreso por venta, que habla de una tabla, nos lleva a un programa de producción, que es un diagrama de explotación, nos lleva a materia prima, insumo y suministros, que nos lleva a una estimación de costo anual. Entonces ahí empiezo, que me lleva a relacionar el capital de trabajo productivo, que me lleva al cálculo de la inversión y a la fuente de fondo. Hice un caminito. Fíjense que ese camino que fui armando va teniendo los porqués. Van teniendo los porqués. Fíjense que hemos hecho capital de trabajo. Lo que yo les quedé a deber fue flujo de fondo operativo y financiero. Digo, le quedé a deber porque el otro día no quise apurarlos y meterle todo en la misma bolsa porque no íbamos a terminar. Pero, digo, la estimación de costo anual de productivo más el capital de trabajo me lleva a poder definir cuáles son mis fuentes de fondos, sí, pero también cuál es la inversión de activo, de total de activos que tengo en la inversión total. Me va llevando a varios lugares. Entonces, yo por acá voy viendo. La inversión de equipamiento que venía de la unidad 5, aquella que me daba, ¿a dónde voy con eso? Ah, bueno, voy a eso le sumo la inversión de obras civiles, después le sumo el plan de implementación, inversión y desarrollo, y me determino el activo fijo. Ah, ¿y el activo fijo para qué me sirve? Bueno, con el activo fijo voy a llevarlo todo a un balance proyectado, a una estructura de capital, y ya voy hablando. Fíjense que el capital de trabajo lo vimos en una tabla. El flujo de fondo operativo, la estructura de capital, las obligaciones financieras y los balances proyectados son herramientas de cuadros financieros. Son herramientas como así como un cuadro de resultados patrimoniales. Hablan de eso. Pero no lo vamos a dejar solo en este grupo de tablas o en estas herramientas para poder trabajarlas, ni en estos diagramas de información y componentes que me guían a mí en el proyecto. A ver, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Van entendiendo? Sí, de a uno hablen porque no escucho a todo el mundo. Sí, profe. Por ahí, viendo la tabla y algunas abreviaciones
que en el momento creo no entiendo muy bien, pero bueno, se entiende, en general se entiende. Repasémosla, Pablo, porque abreviaciones no puse ninguna. A ver, ¿dónde habrá alguna? No, o sea, no en el diagrama, estaba revisando las tablas específicas. ¿No? Pero... vos ya te adelantaste a las tablas, Pablo, no llegué a las tablas. Bueno, el producto antes de que yo lo presente, pero bueno, ahí va. Bueno, lo que Pablo dice es que este diagrama de información y componentes del estudio me llevan a un montón de tablas, tabla 2, tabla 3, 4, y tengo distintas tablas, ve ahí ya le encontré un error, tabla 6, tabla 7, 8, 30 tablas. De estas tablas hoy no voy a hablar nada porque no quiero que ustedes se metan en estas tablas. Mercado extranjero, mercado local, ¿está? Precio unitario, esas son lo que me está diciendo mi amigo. Pero, por ejemplo, miren una tabla. Dice tabla 2, guía de control número 2, ingreso por venta. Estos valores que están en azul, dice al costado, llevar totales por año a tabla 20, 28, 29A, B y 30. A ver, obviamente las tablas van en blanco porque cada grupo va a trabajar con tablas únicas para su grupo. Pero ya, si me dicen a dónde tengo que llevar estos datos, los que están en azules con azules, si en la tabla 3 estoy hablando de un programa de producción, que viene de la guía tabla 3, guía control 2, programa de producción. Y en la tabla 4 dice llevar estos totales a la tabla 5. Y acá, bueno, yo le borro, esto no sirve. No me sirve esto porque estoy repitiendo una información en esta tabla que está acá al costado, de lo mismo. Cuando hago un poco más grande esta tabla, y la van a ver ustedes, habla del costo de materia prima sin procesar, como vimos en los teóricos, materia prima semiprocesada, materiales, manufacturas, productos auxiliares, servicios, bueno, anuales, costos anuales. Y me dice al costado que este valor azul lo tengo que llevar a la tabla 5. Entonces, bueno, ya como que estoy guiando y así todo, ¿no? Y cuando veo la tabla 5, me dice, la tabla 5 la veo, que en realidad la tabla 5 es un costo de materia prima, materiales e insumos, en términos de flujo grama, que hago cada año. Viene de tabla 3, viene de tabla 4, ya. Va a tabla 19, 20 y 30, ya como que le ponemos una silla de ruedas y lo estamos llevando, ¿no? Pero bueno, era una de las mejores formas que encontramos para que ustedes trabajen. La pregunta de ustedes, ¿de dónde salen estas tablas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde salen? Bueno, el libro de la ONUDI tiene en la guía de preparación de evaluación de costos para inversión de un proyecto, tiene estas tablas. Estas no son más que readecuaciones mirando lo que somos nosotros en términos de país en vías de desarrollo, fronterizo se lo define, en términos de país con 1501 hoy de riesgo país, y en términos de condiciones inestables para procesos de inversión, donde la Organización Mundial de Desarrollo, OSDECAC, nos puso, nos tiró a matar realmente hoy con el informe que produjo para Argentina, que estamos a 5 años de llegar al desarrollo económico que teníamos en el 2019. ¿Se entiende? O sea, no lo digo yo, Alguien más arriba que yo, que más arriba de la nación argentina, ha propuesto, ha dicho una estimación de que esto nos llevaba, no, hable, porque si en el chat yo no tengo, no, sí, son más que fuerte, pensando otra cosa, no solo que dentro de 5 años vamos a llegar a los niveles económicos del 2019, sino que en el 2019 estábamos muy mal. ¿Sí? O sea, profe, que vamos a ir de mal en peor.
No. El informe presenta que nos va a llevar de 5 años de crecimiento, de PBI y de desarrollo económico, de indicadores económicos, que hoy los tenemos todos desestabilizados. Nos va a llevar 5 años llegar a los niveles que teníamos en el 2019. Vamos a ir mejorando, trabajando y mejorando. Lo que no quiere decir que lo vamos a resolver en un mismo año. Y ya voy a hacer como Santiago Busto, me voy a ir al Calafate. Y de hecho alguna vez les voy a contar que estuve metido adentro de un glaciar. Estuve metido 50 metros adentro de un glaciar diciendo cada vez que iba adentro del glaciar en una cueva, diciendo esto mete miedo, esto mete miedo, esto mete miedo. Por varias cuestiones, porque le veo la foto ahí, me hizo acordar. El glaciar se mueve. Chorrea agua porque fui en lugares donde te dejan ir cuando el glaciar está, no en invierno, porque en invierno los cortes son peligrosos, no te dejan entrar. Me hiciste acordar de eso, Santiago. Bien. La tabla está, vamos a ir trabajando tabla por tabla, son 30 tablas mínimas. Para el proyecto de evaluación son estas mínimas tablas. Estoy hablando en general de lo que es el proyecto de inversión y lo que es la evaluación, y que trabajaremos con estos elementos para la preparación del proyecto, y trabajaremos desde otro lugar. A ver. Con el método que trabajábamos está en la ONUDI para países de Latinoamérica. El esquema de trabajo es el que cualquier banco de inversión, BID, desarrollo internacional o no, cualquier banco o cualquier grupo financiero es el que desarrolla en esta parte de Latinoamérica. Primer punto. O sea que esto es de ahora. El segundo punto, que estas tablas que acabo de cerrar, era mi idea pero no la cerré, que en estas tablas salen de un desarrollo adaptado a nuestro país de lo que dice la ONUDI para nosotros. Está en el libro de la ONUDI. Léanlo, es un apoyo importante para la guía de tablas, pero más que nada el apoyo vamos a hacer nosotros y la guía de control lo vamos a hacer nosotros. En todas las tablas, en los diagramas, dice costo de inversión tabla 6. Si me voy a la tabla 6, dice tabla 6, guía de control 4. Costo de inversión, preparación de desarrollo. No importa dónde tengo que llevar los totales, no, eso es para después. Pero fíjense que hay una conexión, un nexo, entre la tabla, el diagrama de información y una guía de control, que es lo que voy a hablar ahora. Cierro las tablas, me voy ya y me voy a las guías de control. Las guías de control nos sirven para el trabajo de campo que yo tengo que hacer en términos de guías, en términos de marco, en términos de esto es lo que tengo que tener, pero no es lo único. Esto es lo que tengo que ir caminando para allá, como decía a ese alumno que hablaba de lo práctico, de la mirada práctica, pero no es lo esencial de cada uno de los proyectos. Es lo que sí o sí tiene que estar. Pero que cada proyecto me va a dar la particularidad de la guía de control. ¿Qué le agrego? ¿Qué le saco? Lo mínimo le saco, pero le agrego mucho, que va a ser la particularidad del proyecto mío. ¿De qué proyecto estoy hablando? Ahora sí, ya metiéndome en la tarea para la semana que viene. Ya empezamos. Empezamos a trabajar en una línea de proyecto y empezamos a trabajar en una línea de desarrollo de indicadores de la unidad 9 y 10. Ya ustedes se tienen que juntar en grupo y empezar a recolectar información. La primera de las grandes informaciones se llama del estudio de oportunidades que nosotros vamos a hacer, vamos a realizar el estudio de alcances. Bien grande, ustedes escriben alcance del proyecto. Alcance. ¿Qué es el alcance del proyecto? Es los límites de cada uno de los ítems que voy a realizar, mirando todo el proyecto en sí. Por ejemplo, cuando yo hablo de alcance, podría pensar que mi mercado está hecho para un sector microeconómico de Córdoba y macroeconómico de toda la Argentina. Eso estoy definiendo
un límite, un alcance, que está orientado al ensamblaje de tal materia prima para que se convierta en tal producto. Ensamblaje. No fabrico nada, ensamblo. Pero hay otro proyecto que me puede decir, estoy desarrollando la materia prima desde los procesos productivos hasta la venta del producto terminado a puerta de fábrica. Alcance productivo. Pero los alcances del proyecto también están en la mirada de mi proyecto es desde el lanzamiento de la materia prima hasta el servicio postventa, como hacemos con los automóviles. Entonces el alcance involucra todos los canales de comercialización intermediarios, hasta el servicio postventa. El alcance habla de la estructura y características del mercado. Me determina el precio de venta en la cadena productiva. Me determina el proceso de materia prima e insumo que yo voy a resolver para poder armarlo. Mi alcance habla desde la creación del proyecto en términos de hoy para poder hacerlo hasta la fase operativa del proyecto. Esa sería la evaluación del proyecto en términos de alcance de proyecto. Paralelo a eso, ustedes van a tener que demostrar en el sector económico que pertenecen, con el producto que ya tienen, las políticas económicas, financieras, industriales, laborales y empresarias que favorecen o las reglas de juego del sector industrial que tengo para poder invertir. Cortito y al pie. Saco datos de la página de economía que yo les mostré, de MECON, que es el mercado económico, el Ministerio de Economía, y profundizamos el estudio del sector considerando, del sector que yo elegí, ¿no? Que ustedes tienen, ya lo tienen, ya tienen el grupo, ya tienen el sector, ya estamos avanzando, ya vamos para adelante. Y vamos a considerar todo este sector. ¿Qué del sector? El impacto del PBI. ¿Cuánto impacta la política del sector al PBI nacional? ¿Cuánto sería el crecimiento o decrecimiento o la estabilidad del sector económico en términos de PBI? ¿Cuáles son las políticas económicas que tengo? ¿Qué ampliación me sirve a mí para poder proyectarme como inversor o como consultor de la empresa? Para proyectarme dentro del sector económico. Eso mira el alcance desde el estudio de oportunidades. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. No es cortar y pegar, porque no me interesa todo. No me interesa todo. Yo voy al mercado que voy a recomendar el producto que tengo, voy a ver el mercado que tengo y voy a ver y cuáles son las pautas para la inversión en ese producto. Voy a estudiar el alcance del sector en los últimos años para poder estudiar mi mercado después. Es decir, voy a tener los elementos para poder hacer estudios de mercado. Entonces, fundamentalmente, alcance, oportunidad, sector económico, es lo que tenemos que trabajar fundamentalmente para la clase que viene. Seguimos, pero la semana que viene ya lo tenemos que tener esto definido. Y vamos a ir trabajando en grupos, y yo me llevo mis grupos a una sala propia, y nos quedaremos con otros grupos en la clase que viene, que tomaremos el jueves para hacer este trabajo con Guillermo y Vicente. Y trabajaremos en qué van en el estudio de alcance y oportunidad. No quiero dejar de lado el estudio de oportunidad, para poder leer el sector industrial al cual invertir. Leer, recolectar datos de ahí, mirarlo al dato, interpretarlo, poder interpretar cuál es el consumo per cápita que me va a dar algún estudio, no mío, exterior. ¿Cuál es la política empresarial que tengo que me sirve para ayudarme o desalentarme en la inversión? ¿Cuáles son las reglas de juego económicas que tengo en el ámbito nacional? Definir
el mercado que yo voy a mirar, desde dónde hasta dónde, geográficamente, pero también analizar esa estructura y característica de ese mercado que voy a intervenir. De eso se trata cuando hablamos de alcance. Política de precios, mirar los precios. Si sigo, ustedes podrán ver distintos tipos de estructura y después bueno, dice unidad 2. La unidad 2 es el estudio de mercado. Ahora que estamos viendo la guía de control 1. El estudio de mercado va para la unidad 2. Lo dejamos después, pero se los quiero mostrar un poquito. Análisis de la demanda, fuentes secundarias, proyecciones de datos, tamaño total segmentado, clasificación de la demanda, estudio de la oferta, proyecciones de la demanda potencial, estudio de precio. Esto es una guía. Tenemos que tener todos los puntos, pero algunos puntos característicos de mi producto y de mi sector económico propio del mercado, del proyecto que ustedes están evaluando, me van a describir datos adicionales, datos que voy a poner después, que los voy a sumar a todo esto, que van a hacer la diferencia entre un proyecto y otro. Ahora tengo la guía del proyecto, tengo los estudios, los pasos de diagrama de información y la información de cómo manejarla en un diagrama para poder evaluar. Tengo de dónde sacar los datos para recolectar información y los datos para poder evaluar. Ahora meto todo esto en la cabeza y empiezo a caminar. De a poco, ojo, no, pará. Acá son 10. Guía de control 3. Insumo, características. No, vamos para atrás. No, hoy, alcance. Hoy vamos a la guía de control 1. ¿Me va a llevar todo lo que dice? Sí, vamos a trabajar sobre eso. Bien. Como presentación de lo que dijo mi amigo José que estaba ahí, ahora encaramos esto. Ustedes van a tener que trabajar sobre esto y el jueves, no lo vamos a dejar solo de acá al jueves, pero el jueves sí nos vamos a separar los grupos que van a estar conmigo, como yo como guía y tutor, los grupos que van a estar con Guillermo, y vamos a ir trabajando el jueves separados. Mientras tanto, en general, la clase de consulta permanente. Nos ven y nos consultan, ¿eh? Las clases de consulta acá en horario de clase. Mientras tanto, vamos a dividir y trabajar en el otro frente, que es trabajar sobre los indicadores de la unidad 9 y 10. Unidad temática de evaluación comercial y de rentabilidad nacional. Guille. No, que lo que se viene ahora tomando las palabras de Juan, Vicente y tuya, Ricardo, es que el segundo semestre se va a ver todo lo que aprendimos en este primero. Y ahí las herramientas van a tener que ser, vamos a decir, se van a tener que demostrar el conocimiento de cómo usarlas para hacer, vamos a decir, robusto el proyecto que presente. Y yo no quería dejar de empezar este 1 de junio con esto. La verdad que cuando yo en marzo dije, no, empecemos junio con esto, porque así damos junio y julio, ustedes pueden trabajar en julio, además de rendir materias, por supuesto. Sí. No me miren con esa cara. No me miren con esa cara, porque es así esto. Ustedes pueden trabajar con las materias y rendir materias también, y trabajar con este proyecto en julio, y avanzar, por supuesto. Todo este mes vamos a avanzar muchísimo. Si se dieron cuenta, ya les dejé mucho trabajo, ¿no? Lo que les puedo decir es el trabajo, menos es más. ¿Esto qué quiere decir? No sirve de nada copiar y pegar un montón de texto sin estar validado o revisado, sino buscar lo que realmente va hacia el proyecto. Y le explico por qué. Cuando nos sentemos a ver en conjunto los proyectos, si el manual o el proyecto que usted presenta, el documento, tiene 70 hojas, no podemos hacer foco en lo importante. Se nos pierde, vamos a decir, lo importante.
Y la verdad es que nosotros estamos para ayudarlos, en guiarlos, no para hacer el trabajo. Entonces es importante que ustedes sean inteligentes en cómo seleccionan la documentación que nos quieren mostrar para que nosotros lo ayudemos en el criterio, pero no que le leamos todo el trabajo a entender qué quiere decir lo que están ustedes queriendo, vamos a decir, mostrar. Entonces, ayúdenos, así podemos tener más evolución, vamos a decir, en el trabajo. Y acá van a generar criterio de trabajo, selección de herramientas, cuál es mejor y cuál no, cuál me sirve y cuál no, para qué me sirve cada una de las herramientas que estábamos viendo. Y, perdón que te interrumpa, Ricardo, y hay algo que es muy importante que entiendan, que no todo es polarizado, o sea, no es todo bueno o todo malo. Hay momentos que hay que tomar decisiones en donde los rangos son muy próximos y muchas veces puede afectarnos en una proporción interesante tomar una decisión o no. Lo que importa es el criterio que tomamos en seguir un camino. ¿Esto por qué quiero decir? No, muchas veces en el trabajo práctico es muy fácil tomar una definición si qué me conviene ir por un camino o por el otro, ¿sí? Ahora, como nosotros lo vamos a crear el proyecto, vamos a decir, es más simple después evaluarlo. Esto que quiero decir, que podemos caer vamos a decir, en la tentación de creer que nuestro proyecto siempre tiene que ser rentable. Y una vez que cuando lo empezamos a evaluar, empezamos a modificar los criterios iniciales. Bueno, eso no tenemos que caer, porque si no vamos a estar generando, vamos a decir, una inconsistencia. O sea, hay que trabajar muy bien desde el principio. Y eso es lo que nos ayuda a haber estudiado toda la materia en el primer cuatrimestre, o toda la teoría. Profe, una consulta. Estaríamos arrancando el jueves, digamos, con el trabajo práctico. Ya se me mezcla, me hizo ruido eso de las salas porque lo tenía dividido en la cabeza como que íbamos a arrancar en la segunda etapa con eso y ahora estaba más abocado a ver las unidades 9 y 10 para rendir, tenemos otras entregas y demás. Era esa opinión nomás. No se preocupe, Gaspar, yo confío plenamente en ustedes. No quisiera perder junio y julio para que ustedes este tiempo valiosísimo para que ustedes trabajen y además para que rindan y ganarle 2 meses al tiempo de trabajo en ustedes. Vamos a ir trabajando en conjunto, así que además rindiendo. Y les cuento una cuestión. En algún momento de la vida, no hace mucho, yo estuve también sentado en el mismo lugar que ustedes. Esta materia a mí me la daba Conti. No, yo tampoco. A ver, tampoco soy así tan viejo. Conti nos daba esta materia a nosotros, Fulvio me daba análisis 3 a mí. Sí, señor. Sí, el jueves vamos a charlar los criterios de cómo empezar a hacer el trabajo práctico, como dice Ricardo, no es mañana a tipear y sentarse, es que empezar y para que ustedes tengan la aproximación y poder aprovechar las vacaciones, ¿no? Perfecto, profe, era eso, yo había mal entendido como que teníamos que traer todo avanzado este primer estudio de oportunidad para el jueves y ahí es donde me hacía ruido. Sí, van a ir, no para este jueves, yo dije para el otro, o sea, ya el otro lo tenemos que tener bastante avanzado, casi terminado el otro, pero no lo vamos a dejar solo, Gaspar, con el grupo nos vamos a juntar por grupo. Esta semana la vamos a destinar a analizar lo que pasó en el parcial, que fue lo que hicimos los primeros minutos de esta charla. La segunda mitad de la charla, más el día jueves, lo vamos a aprovechar para sentar las bases de los trabajos de ustedes para que puedan comenzar a desarrollarlo en forma paralela. Desde la semana próxima volvemos a retomar el desarrollo de las unidades teóricas que están faltando, las 9 y 10, para lograr el objetivo de finalizar antes de las vacaciones con esas unidades totalmente abordadas y incluso con posibilidad de estar ya evaluadas también.
Y esto es porque confiamos muchísimo en ustedes de que van a lograr todo lo que nos estamos proponiendo. Así que confíen en nosotros como confiamos en ustedes nosotros, que van a seguir, ¿eh? Entonces, mastiquen la información que tienen. Yaila. El jueves ya tendríamos que tener definido el trabajo, el proyecto, y le mandamos mail o como... No, el jueves nos vemos aquí en clase, ¿eh? Bien. Trabajen en los grupos y nos vemos aquí en clase. Pero arranquemos con eso. Los dejamos callados, ¿viste? Empecé a tirar trabajo y... Es una técnica para silenciarlos. Profe, a esta altura ya que ya empieza junio, están algunos trabajos prácticos sin hacer todo, y como que esto nos pegó como una bomba, así que... No se preocupe, Herbas, que ahora va a tener tiempo de hacerlo. Peor era en agosto, cuando usted no tenía tiempo para terminarlo. Ahora arrancamos con tiempo. Arrancamos con tiempos. Y sobre todo estamos nosotros, no lo vamos a dejar solos. Y no, profe, de octubre se terminará en noviembre, ¿o no se verá? No, en los primeros días de octubre no te preocupes, Gaspar, ahí estamos definidos ya. Si no, lo harán de vuelta el año que viene, ¿no? Es la otra alternativa si no llegamos a octubre. Vamos a llegar, profe, vamos a llegar. Y fíjate vos que el país nos ayuda muchísimo y las condiciones económicas también. Un trabajo no puede ser de un año para el otro, porque rehacer indicadores económicos de un año para el otro en Argentina es imposible. Cambió todo. Así que bueno, trabajemos, chicos, no les quitamos más tiempo. Las 22 horas. Bueno, nos vemos el jueves. Suerte, chicos. Arranquen con lo que tengan. Gracias, profe.